¿Cómo les va, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la Agencia de Noticias Andina, a esta su plataforma de televisión online, este habitual conversatorio de los días jueves. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y analizar, como sabemos, el día lunes 27 de enero pasado, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió su fallo final sobre el diferendo y la controversia marítima entre Perú y Chile. Resolvieron de manera pacífica este diferendo que se inició, como sabemos, en el año 2008 con el inicio de la demanda peruana. Para analizar un poco este tema y también los alcances e implicancias de la sentencia, así como lo que se viene y el escenario post-Haya, tenemos un nutrido panel de invitados. Nos acompaña en primer lugar la congresista Natalie Condori. Ella es presidenta de la comisión que hace seguimiento a la demanda peruana en La Haya. También vamos a estar conversando con Carlos Gamarra Elías, él es vicealmirante, miembro de la Comisión Consultiva Ad Hoc de la Cancillería sobre delimitación marítima con Chile y también ha ocupado cargos importantes en la Marina de Guerra del Perú. También nos acompaña el historiador Ernesto Yepes del Castillo, con quien vamos a analizar las implicancias históricas del fallo del Tribunal Internacional. Pero antes de dar pase a nuestros invitados, vamos a mostrarles un video de los momentos exactos cuando la Marina de Guerra del Perú ingresa a la nueva zona marítima que fue adjudicada a nuestro país. Adelante con el video. Perú regresó a mar soberano de Grau. A 24 horas de conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que establece nuestra frontera marítima con Chile, la patrullera oceánica San Martín, con 27 oficiales y 170 marinos, partió desde el puerto de Matarani y llegó a la nueva área de soberanía nacional, acompañada por el buque de investigación científica Melo. Buenas tardes, señor presidente de la República. Los saluda el capitán del navío Eugenio Rey Sánchez Solano, comandante de la patrulla oceánica Guardia Marina San Martín, unidad guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, designada por la Autoridad Marítima Nacional para el control y vigilancia de las actividades acuáticas en la zona marítima sur. Informo a usted, señor presidente, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que en acatamiento y ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de la Justicia de La Haya se ha ingresado al área de operaciones en aguas jurisdiccionales peruanas, en el denominado Triángulo Externo, con el fin de velar por la seguridad de la vida humana en el mar, la protección del medio ambiente, sus recursos y riquezas, así como el control e interdicción de toda actividad ilícita de acuerdo con la legislación nacional y el derecho internacional. Asimismo, mi unidad se encuentra acompañada del buque de investigación científica BAP Melo, quien realizará un crucero oceanográfico a fin de recopilar información técnica e hidrooceanográfica de la mencionada área. Señor capitán de navío, le habla el presidente de la República. Un saludo cordial para las dotaciones que integran el BAP Guardia San Martín y el BAP Melo. Y proceda usted a ejecutar las tareas encomendadas en aguas jurisdiccionales peruanas reconocidas por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y cumplan con las órdenes de operaciones respectivas de acuerdo con la legislación nacional y con el derecho internacional. Los exhorto a actuar con el máximo profesionalismo y entrega personal, como caracteriza a los miembros de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, honrando el legado de honor del gran almirante Miguel Grau Seminario. Proceda usted. Comprendido, señor presidente. Se dará cumplimiento a las tareas encomendadas para la presente operación y se comunicará a todo el personal su saludo y exhortación. Tenga la seguridad que cumpliremos con nuestro deber, con compromiso, lealtad y honor. Muchas gracias. Buena suerte.
con la colocación de una ofrenda floral sobre el mar peruano en homenaje al almirante Grau y al personal naval que ofreció sus vidas en defensa de la patria. La ceremonia culminó. Bien, y las imágenes hablan por sí solas, y sobre este último punto yo quería comenzar preguntándole al vicealmirante Gamarra, ¿no? Vicealmirante, ¿esto significa que Perú formalmente ya tomó posesión de la zona que estuvo en disputa durante la controversia? Lo que se ha proyectado en el video es el ingreso de la Guardia Marina San Martín a lo que se denominaba el Triángulo Externo, es decir, el Perú está ejerciendo soberanía y jurisdicción de acuerdo al derecho internacional en un área que es ahora parte del dominio marítimo reconocido internacionalmente. De acuerdo al derecho internacional, en el mar es muy difícil tomar posesión, sino se ejerce soberanía y jurisdicción, que es lo que está haciendo el Estado peruano con estas acciones. Y la zona va a ser materia, entendemos, de investigación y exploración del recurso hidrobiológico de la zona para que eso pueda ser explotado por la pesca. Tengo entendido que junto a esta acción de ingreso de los buques de unidades guardacostas y un buque hidrográfico para estudios oceanográficos, el IMARPE, a través de las directivas que ha emitido PRODUCE, debe realizar, no sé si ya lo está realizando, en breve, un crucero oceanográfico, como usted bien señala, para poder tomar información de cuál es el potencial de los recursos que existen en las zonas que la Corte ha reconocido para el Perú. Y vicealmirante, ¿qué sensación le deja la demanda y la nueva delimitación que se muestra ya en un nuevo mapa, ¿no? La pregunta concreta sería, a su criterio, ganó Perú, ganó Chile, ganó Perú, pero perdió Tacna. ¿Cómo ve el tema usted? Recordemos, nosotros hicimos dos peticiones a la Corte ha emitido su fallo el día 27, como bien lo ha señalado el presidente, y creo que debe ser así comunicado y recibido por la población. El Perú ha obtenido 75% de los kilómetros que estaban, digamos, en la controversia. Hay gente que dice que hemos perdido, siempre hay un afán dentro de algún sector de la prensa derrotista, ¿no? Cuando ha sido un gran triunfo para el Perú. Yo entiendo la posición de los pescadores, especialmente artesanales de Tacna. Creo que hubo en estos últimos meses, se exacerbaron algunas actitudes triunfalistas de lo que podía ser el fallo. En lo personal sabíamos dentro del equipo que era un fallo muy complejo, muy difícil. Y si uno lee la sentencia, que hay que leerla con mucho cuidado y releerla, así como las posiciones de cada uno de los jueces, ha habido 5 votaciones, en algunos casos 10-6 de los 16 jueces. Nosotros nunca hemos tenido ni hemos tomado posesión al sur del paralelo, es decir, no se puede perder lo que no se tenía. Obviamente había expectativas de ganar algo. Sin embargo, las embarcaciones que están en hilo, que antes tenían que navegar 200 millas para llegar a la alta mar para pescar, ahora solamente tienen 45 millas. Entonces, el fallo, como sabemos, y cuando uno acude a la Corte, no deja contentos a las dos partes. En este caso, y vemos las reacciones en Chile, inicialmente algunas muy destempladas, creo que poco a poco va a entrar la mesura y las buenas relaciones van a hacer que se fortalezca esta vecindad, que la misma Corte ha dado en su fallo, que los puntos que tenemos pendientes, por eso no hay una cartografía oficial todavía, los puntos que tenemos pendientes se tienen que determinar coordinadamente entre ambos. Ese es un tema pendiente que seguramente el presidente nos debe dar las instrucciones. Ya hemos leído hoy día que va a haber un 2+2 en breve, y ahí se coordinarán los trabajos. De acuerdo, la figura es que, yendo desde el paralelo hasta la milla 80, esa zona es intangible para el Perú, hacia el sur, en materia de pesca. Bueno, creo que todos hemos escuchado el fallo, y eso es del sur. Hay una parte del mar territorial chileno hasta las 12 millas, donde de acuerdo a la Convención del Mar, los países ejercen derecho y soberanía de una manera, derecho pleno, y de la milla 12 hasta la milla 24 zona contigua, que también hay otro tipo de derechos, y también de la milla 12 hasta las 200 millas hay un tipo de soberanía y jurisdicción que cada país ejerce. ¿Y qué tan cierto es que en las primeras 12 millas se encuentra precisamente la riqueza pesquera? Justamente los incidentes generados en los años 50, años 60, a los que ha hecho mención la Corte en su fallo y que fueron el motivo
de los trabajos de 68-69 es que la riqueza pesquera en lo que se llama el codo peruano-chileno es muy pegada a costa, está dentro de las 2 o 3 millas. Inclusive los incidentes de los años, inicio de los 60 se daba porque las actividades pesqueras chilenas faenaban frente a las costas peruanas de Tacna y Moquegua. Es ahí donde se encuentra la gran riqueza, especialmente lo que es Anchoveta. De acuerdo. Bien, congresista Condori, gracias por acompañarnos. La comisión que usted preside, ¿cómo recibió el fallo? ¿Cuál es el espíritu que reina en esa comisión? Bueno, primero que nada nosotros recibimos la lectura de la sentencia en Tacna, junto con nuestra población. Agradecemos la participación masiva, fue un lleno total en el Teatro Municipal, la población de pie estuvo ahí, con un profundo fervor patriótico como ha caracterizado siempre a Tacna, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, sabiendo que nos habíamos sometido a una Corte Internacional y aún así expuestos a que no sabíamos hasta qué punto la Corte nos iba a dar la razón. Eso siempre lo trabajamos a través de diferentes foros y de una campaña de sensibilización permanente en Tacna, especialmente en Tacna y aquí en la capital también. Pero lamentablemente, cuando termina la lectura de la sentencia, obviamente no se logró todas las expectativas como hubiéramos querido. No se logró, por ejemplo, que el punto de inicio de la delimitación fuera en el punto Concordia y no en el paralelo que refleja al hito número 1. No en el hito 1. Mal hacen algunos políticos y especialmente futuros candidatos en Tacna que distorsionan la información y que alientan inclusive a abrir un tema que está cerrado. La delimitación marítima no puede empezar en tierra adentro inclusive. Eso es darle de una u otra manera argumento a Chile para abrir un tema que ya está cerrado. Yo creo que primero tiene que haber la información pertinente y segundo, en Tacna se ha recibido con mucha serenidad, se terminó cantando el himno al Perú, el himno a Tacna, y luego lo que sí de una u otra forma alteró el orden y la tranquilidad fue, primero, este rompimiento del compromiso que se habían ya asumido en Palacio de Gobierno en las diferentes reuniones, que nadie iba a hacer uso de la palabra, en especial las organizaciones políticas, hasta oír la voz del presidente, que es la voz oficial. Y aquí hay que tener mucha responsabilidad. Muchas veces una palabra mal dicha, un gesto mal reflejado, puede hacer generar un clima de tensión innecesario. Y eso es lo que ha propiciado, y lamentablemente eso han aprovechado algunos políticos con el fin de buscar cámaras y también de generar una sensación de zozobra y de confusión en la población. ¿Se ha usado el tema políticamente a su criterio, congresista? Sí, y eso alterado, y lo peor de todo es sin tener ni siquiera el conocimiento y la fuente oficial, ¿no? Esperar a tener siquiera el contenido de la sentencia o al menos la traducción total de la lectura de la sentencia. Que eso fue el acuerdo que se hizo con los líderes políticos, ¿no? Es mantener la prudencia. En Tacna tuvimos presencia de prensa no solo nacional, tuvimos presencia de muchísima prensa chilena. Nosotros nos sentíamos, nos han buscado persistentemente, incluso días previos, una semana, toda la semana, nos han buscado los medios de Chile. Consideramos que no era oportuno ni pertinente porque posiblemente hubieran sacado de contexto nuestras declaraciones para crear una situación de tensión. Por esa razón, nosotros no es porque no quisimos dar declaraciones, sino en el ámbito de la prudencia. No dimos declaraciones faltando incluso 2 días e inclusive después, el propio día, buscaron de nosotros muchas declaraciones, pero no era lo pertinente. Nosotros mismos no somos especialistas en la materia. Si bien es cierto, la subcomisión ha seguido de cerca el tema, pero consideramos que era necesario hacer un análisis post lectura de la sentencia para ver a qué conclusiones se había llegado y realmente la lectura de la sentencia real, porque hubo un momento de confusión en la cual nosotros no podíamos ahondar, menos aún con la responsabilidad que tenemos de representación en el Parlamento. Entonces por esa razón decidimos no hacer, ni siquiera nos pedían conferencia de prensa, no hacerla, no realizarla hasta hacer un estudio riguroso, y recién
comenzar ya a emitir opinión cuando ya teníamos nosotros en mano incluso ya la traducción oficial de la lectura de la sentencia. Congresista, cabe mencionar que usted también representa a la región Tacna en el Congreso. En ese sentido, ¿cómo observa, cómo toma los anuncios que ha hecho el jefe del gabinete, César Villanueva? En primer término, de hacer un Consejo de Ministros descentralizado, y segundo, que los proyectos de inversión para esta región van a continuar al margen de los resultados de la sentencia. Bienvenida esta propuesta, bienvenida en Tacna, sobre todo el hecho de que al día siguiente, por encargo del Presidente de la República, se haya trasladado hasta Tacna el primer ministro, el ministro de la ministra de la Producción, el ministro de Agricultura y el ministro de Transportes. Ha sido pertinente concretizar este ofrecimiento que el presidente había lanzado el 27 y ya estamos nosotros, incluidos los congresistas, articulando algunas propuestas que requieren inyección de dinero, que requieren financiamiento por parte del Ejecutivo Central para la ejecución de obras de envergadura, pero también tenemos otros proyectos de desarrollo sustentable para la región que requieren simplemente la emisión de decretos supremos. Y en eso vamos a articular con el Poder Ejecutivo para que se concretice y no quede una falsa esperanza para el pueblo de Tacna. Tenemos conocimiento que el presidente tiene toda la intención de ejecutar estos proyectos de gran envergadura que por largo tiempo han sido postergados. La carretera Tacna-Colpa-La Paz tiene más de 50 años que está en el sueño de Tacna y que nunca se ha concretizado. Que el hospital regional, ¿verdad? Y el hospital regional, que desde el año 2001 ha sido totalmente deteriorado por el terremoto que hubo en ese año, junio de ese año, y que hasta ahora no contamos con una infraestructura. Lo que se quiere es hacer un hospital inteligente, moderno, digital, y eso es lo que anhelamos los tacneños. Y el otro proyecto para complementar la plataforma logística en favor del incentivo al comercio y los servicios es el Puerto Grau. Es el Puerto Grau que de una u otra forma resarciría a Tacna en toda esta plataforma de servicios, pero no por ello también descuidar los bienes que tenemos del Perú en Arica. Tenemos bienes a perpetuidad, de propiedad del Estado peruano, y tenemos bienes al servicio del Perú a perpetuidad. Esto está contemplado en el Tratado de 1929 y en el protocolo complementario. De acuerdo. Y para conocer un poco la visión histórica del fallo, tenemos la opinión de Ernesto Yepes, reconocido historiador. Don Ernesto, ¿cómo ve usted el tema? Esto cierra definitivamente ya un tema de larga data entre dos naciones hermanas y quizás divididas en algún momento de la historia. Mire, nosotros siempre hemos soñado, anhelado una buena relación con Chile. El 29, como ahora, se celebró jubiloso que cerráramos por fin todo un pasado tremendo con Chile. Es más, el presidente Leguía solo modificó un punto del tratado que hizo Chile en Santiago y nos lo mandó. Modificó el punto Concordia, el punto escritos, que en ese tiempo se llamaba escritos, donde comenzaba la frontera, y dijo: estamos inaugurando una nueva era de hermandad entre las dos naciones, modifiquemos escrito y pongámosle Concordia. Claro. No pasaron muchos meses y cuando fuimos a hacer el acta de demarcación, el proceso de demarcación, en ese proceso de demarcación, punto escrito, punto Concordia, desapareció. Y comenzamos a poner coordenadas al hito número 1. Cándidamente firmamos eso. Luego hemos tenido todo lo que ha pasado, ¿no?, durante estos 70 años posteriores a septiembre 29, y hemos tenido de todo. El gran perjudicado en ese proceso ha sido Tacna. Lo que estamos viendo tiene una antigüedad
de más de 70 años. En esos 70 años, no solo, como ha reconocido la Corte Internacional, no solo cometimos el desliz de aceptar lo que ellos llaman un acuerdo tácito, sino cometimos el desliz de no decir nada, de quedarnos callados 50 años. ¿Qué ha significado esto para Tacna? ¿Qué es lo que está en el tapete ahora? Tacna vive hace 100 años, una realidad terrible. 50 años tuvo que resistir, luchar, batallar, para recuperar el territorio cautivo. 50 años. Y ha tenido ahora 50 años más para recuperar el mar cautivo. ¿Cuál es el resultado ahora? Que Arica recupera como 40.000 kilómetros cuadrados de mar, y al lado, una ciudad que ha sacrificado toda su vida, no tiene nada. Nada. Y la función del Ministerio de Relaciones ahora va a ser dar un pasaporte a los tacneños para que puedan ingresar a su mar. Por la costa seca, ¿no? Por la costa seca. Esta es la realidad. Para Tacna es doloroso, es decirlo menos. Y ya que menciona el tema de Tacna, Ernesto, nos informan que tenemos un enlace telefónico precisamente desde la ciudad heroica. Estamos enlazados con el presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, el señor Aldo Armando Fuster Ocaña. No sé si nos escucha, don Aldo. Buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Buenos días. Sí, ¿qué tal, don Aldo? Quería comenzar preguntándole cuál es el espíritu actualmente que se vive en la ciudad de Tacna en esta semana en la que se dio el fallo. ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué dicen los pescadores? ¿Cómo ve usted el tema? A ver, bueno, yo creo que en realidad, como comentaba la congresista, creo que la población ha actuado con bastante cuidado. Las opiniones han sido bien manejadas, alturadas, pero pasando los días y haciendo una evaluación del fallo, llegamos a la conclusión que efectivamente como país creo que hemos ganado algo, pero Tacna como región no ha ganado absolutamente nada, ¿no? Estamos en el mismo status quo del que veníamos viviendo en los años anteriores y desgraciadamente nos vamos a quedar ahí, ¿no? Es una pena, creo que efectivamente hubo alguna expectativa de ganar algo como región Tacna, porque claro, es cierto que como país se ha ganado algo, pero es importante también definir que como Tacna no hemos logrado, creo yo, nada, porque estamos en la misma posición en la que estábamos el domingo pasado, ¿no? Entonces, lo que queda ahora creo que es que el gobierno, pues de alguna manera, esta vez sí considere que Tacna es frontera con el Perú y que ha sido olvidada durante mucho tiempo. Tenemos muchas obras postergadas, creo que la figura geopolítica tampoco ha funcionado, la frontera está bastante olvidada, hay propiedades de Tacna en la ciudad de Arica que no se han potenciado, el ferrocarril hoy día no funciona, el muelle de Tacna en Arica no está en las mejores condiciones, hay un terreno del Chinchorro que tampoco se utiliza, y nosotros como Cámara de Comercio andamos preocupados de todo esto, hemos estado planteando estas cosas, pero desgraciadamente se nos decía que había que esperar que salga el fallo de La Haya. Hoy día salió el fallo y yo creo que ahora sí el gobierno tiene que mirar con otros ojos la situación de Tacna. El tema de los pescadores artesanales es un tema crítico, entiendo que ya se han reunido con ellos, hay ofrecimientos que espero se cumplan, que creo que son los primeros afectados, y después como región, como mencionaba la congresista, hay varias obras pendientes
y creo que hay otras formas de generar desarrollo en la región. Hay ciertas cosas que no son tan complejas como estas obras, pero que sí pueden dar dinamismo a la ciudad. Nadie está hablando del tema turístico, no hay proyectos al respecto, y deben entender que nosotros en este momento dependemos mucho del turismo, y si hoy día existe turismo es básicamente por el emprendimiento de los tacneños y no porque el Estado ha fomentado o ha ayudado a desarrollar esta zona turística. Creo que hay mucho por hacer ahí. La integración entre Tacna y Arica en la frontera no es de la mejor, hay que trabajar ese tema. Nosotros estamos preparando un documento que elevaremos a las autoridades donde mencionaremos pues todos estas deficiencias que hoy día tenemos, y apoyaremos sin duda los grandes proyectos que están pendientes. Habrá que hacer una agenda de corto, mediano y largo plazo. No olvidemos que el gobierno regional concluye funciones a fin de año y todos estos proyectos de los que se hablan van a caer en manos del que sigue. Entonces hay que comprometer también a los futuros candidatos a ser parte de estos proyectos para que esperemos esta vez sí se logren estos anhelados proyectos para Tacna. Don Aldo, ¿y se propone algún tipo de compensación para los pescadores artesanales o no? ¿En el marco de qué ofrecimientos mencionaba usted? Bueno, yo creo que eso también es un tema que hay que analizar. Yo he escuchado algunas propuestas acá que dicen que este triángulo que nos ha otorgado el fallo de La Haya debería generar un canon o debería generar recursos para la pesca en Tacna, porque realmente necesita, por lo menos estos pescadores artesanales, fuentes de ingresos para potenciar pues su trabajo, ¿no? Hoy día están bastante venido a menos. Creo que el Premier ya está al tanto de que el puerto de Morro Sama está en unas condiciones bastante precarias, han pasado muchos años y no se logra hacer nada. Y acá creo que lo importante también es que para que estas compensaciones funcionen y que los pescadores y la población de Tacna vea que realmente hay interés desde el gobierno central, es que algunas obras desgraciadamente van a tener que hacerse de la mano de los ministerios que les correspondan, ¿no? Porque por ejemplo en el caso de Puerto Grau, en el caso de Morro Sama, hay proyectos del gobierno regional de muchos años atrás de mejorar las condiciones, pero hasta el día de hoy no se hacen. Yo creo que esto tiene que los ministerios tomar la batuta y comenzar a trabajar los proyectos directamente con presupuestos desde Lima, saltando el tema de los gobiernos regionales, porque desgraciadamente si vamos a entrar a trabajar de la mano con el gobierno regional en cierto tipo de proyectos, no vamos a avanzar como quisiéramos, y creo que la población va a pedir obras y hechos en el corto plazo. Ahora, la región Tacna no solo vive de la pesca, la frontera con Arica hace que la zona sea muy dinámica, como usted mencionaba, en cuanto a turismo y también en comercio, por supuesto, ¿no? ¿Eso se ha visto alterado de alguna forma en los últimos días con la emisión del fallo? Bueno, como era natural, el día del fallo hubo pues una baja en la cantidad de turistas que cruzaron la frontera. La verdad que hasta la fecha no se ha recuperado la cantidad de turistas que estaban cruzando, pero tampoco hay que verlo como una situación negativa. Yo creo que con el paso de los días este problema se va a superar y vamos a volver a los niveles anteriores, pero el gran problema, pues como te decía a un inicio, es que debemos dar las mejores condiciones al turista. El Estado tiene que entrar a tallar. No puede ser que en Tacna no se haga una inversión hotelera hace más de 30 años, no puede ser que en Tacna no exista un hotel de 4 estrellas, no puede ser que el turista le tome 3 horas cruzar la frontera. Por eso insisto mucho en que hay cosas que no son estas grandes obras de envergadura, pero son obras importantes de corto plazo y que podrían ayudar mucho a dinamizar la región. Exactamente. ¿Y don Aldo ha tenido algún tipo de acercamiento con autoridades de la zona de Arica, la zona fronteriza con Tacna, para de repente elaborar un proyecto conjunto? ¿Hay conversaciones de esta naturaleza?
Por supuesto, las han habido hace más de 2 años y como te explicaba en un inicio, por un tema de cautela se pidió que todos los temas de proyectos de integración se mantuvieran en cartera hasta que el fallo salga, ¿no? Hoy día que ya salió, tenemos 3 o 4 cosas pendientes que hemos trabajado incluso con nuestros pares de la Cámara de Arica. Como te explicaba, el control fronterizo no funciona bien. Estamos tratando de lograr el control integrado, que es que los funcionarios tanto de Perú como de Chile funcionen o en el paso fronterizo de Santa Rosa o de Chacayuta, de tal manera que esto haga que el flujo de turistas pase con mucha mayor velocidad. Tenemos un proyecto de integración de una carretera costanera que cubra toda la bahía desde Arica hasta los balnearios de Tacna. Espero que esto también se dinamice. Bueno, y nuestro gran problema es que Tacna tiene una limitación de inversión para empresarios extranjeros, ¿no? O sea, nosotros no vamos a poder tener nunca una cadena hotelera internacional como la pueden tener ustedes en Lima, porque el inversionista extranjero no puede invertir en Tacna, y yo creo que a estas alturas ya eso está totalmente desfasado, ¿no? Yo espero que el gobierno encuentre una salida para lograr que inversiones de tipos turísticos o industriales, tenemos un sistema de Sofratacna donde tenemos muy buenas facilidades para el inversionista extranjero, pero tampoco el inversionista extranjero puede comprar una propiedad en Sofratacna. Hay varias cosas que mejorar y, como te digo, no requieren dinero y son más temas burocráticos que hay que tratar de destrabar para que la relación comercial y los proyectos industriales del sector privado realmente se hagan realidad en Tacna. Bien, don Aldo, para concluir, ¿qué expectativa tiene usted de esta sesión del Gabinete de Ministros que se ha anunciado para la ciudad de Tacna precisamente? Bueno, yo definitivamente tengo muchas expectativas. Yo espero estar cursando a la PCM y a los ministerios que tienen que ver con este relanzamiento que se va a hacer de Tacna, todas las inquietudes que como Cámara de Comercio tenemos, es básicamente lo que te he estado comentando ahora. Y yo creo que sí va a haber el interés del gobierno central de hacer las cosas. Será un desafío de nosotros como región ver que el gobierno regional camine a la misma velocidad que del Ejecutivo, porque el Ejecutivo puede tener las buenas intenciones, puede tener los presupuestos, pero hay una contraparte del gobierno regional. Si no va a la par, no vamos a poder avanzar a la velocidad que queremos. Como te digo, será desafío nuestro presionar a nuestras autoridades de la región para que vayan de la mano con el gobierno nacional y se puedan concretar todas las obras de las que estamos hablando. Bien, Aldo Fuster, muchas gracias por su gentil atención con la Agencia Andina. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, conversábamos pues con el presidente de la Cámara de Comercio de Tacna. Yo quería retomar el diálogo con el vicealmirante. A su criterio, vicealmirante, es destacable que en todo este proceso no se haya hecho estallar una sola bala en esta limitación, diferiendo límites con Chile. Lo ve así, siempre es un ejemplo para el mundo que dos naciones civilizadas opten por un árbitro imparcial. Bueno, recordemos por qué hemos ido a La Haya. El Perú le planteó en principio de los años 2000-2004 el celebrar una negociación con Chile para definir el límite marítimo que estaba pendiente. Ya en el año 86 habíamos hecho una primera aproximación que no dio resultado con la presencia del embajador Bácula. Hubo incidentes como el de la caseta en el año 2001. Si bien creo que ambos gobiernos en sus respectivos momentos optaron por las conversaciones civilizadas y altudadas que corresponden. Conocemos la posición intransigente chilena de muchos años, pero al final, como bien ha señalado el ex canciller José Antonio García Belaúnde en las memorias que publicó el día de ayer, ha sido un trabajo muy largo, muy arduo, de muchos años. Ha prevalecido, creo,
la paz para esta controversia y se ha hecho uso de los instrumentos internacionales que son vigentes, el Pacto de Bogotá del año 48, que ambas partes suscribieron y de acuerdo, y en ese espíritu es que se ha acudido a la Corte Internacional. Ya no cabe pensar que podría a través de un conflicto bélico llegar a tener una solución a un tema que ha debido manejarse siempre por los cauces que se han manejado. Incluso ha habido muestras de compromiso de los propios presidentes, ¿no? De acatar plenamente la sentencia en reiteradas ocasiones. ¿Y cómo ha visto la reunión que tuvieron ayer precisamente el presidente Humala con el señor Sebastián Piñera y la mandataria electa de Chile en Cuba, ¿no? A propósito de esta cumbre de la CELAC? Bueno, lo que conozco es lo que ha salido en las noticias, estábamos leyendo el peruano temprano. Esperamos, porque hay el anuncio de que viene un 2+2 que estaba previsto para febrero y se va a adelantar probablemente la próxima semana, no conocemos detalles, y en este 2+2 deben definirse algunos aspectos que la misma sentencia de la Corte ha encargado a las partes. Yo creo que en ese espíritu es que hay que estar confiados que en este caso el Ejecutivo está tomando todas las previsiones y, como se ha señalado, en forma lo más rápido pero gradual, las expresiones que se han utilizado, llegar a este acuerdo. Sí nos llamó la atención, pero también hay que entender que era lógico las reacciones que han venido sucediéndose después del fallo por parte de algunos diputados, congresistas, senadores por parte de Chile, que eran muy destemplados. Creo que ya conforme se vayan quitando las aguas debe calmarse todo y retomar con serenidad y ambos países mirar hacia adelante. La implementación del fallo no tendría por qué demorar en todo caso. Se habla de ejecución inmediata, pero eso tiene que hacerse pues gradualmente, ¿no? De acuerdo al encargo de la Corte, que en lo personal un poco que nos sorprendió cómo ha llegado a esas definiciones, pero ya no es el caso, nosotros lo acatamos, hay que hacer trabajos técnicos, un trabajo técnico conjunto que es la determinación del punto de inicio de la frontera marítima, que como bien ha precisado la señora congresista, no comienza en el hito 1, sino comienza donde el paralelo que pasa por el hito 1, es decir, el paralelo de latitud 18 grados 21 minutos sur, intersecta la línea de más baja marea. Ese es un punto que ambos tenemos que definirlo en el campo. Es un trabajo técnico que implica hacer un trabajo topográfico en el campo. Y el punto B y el punto C es un trabajo cartográfico, existe el software pertinente para eso. Y tanto el Servicio Hidrográfico de la Armada de Chile como la Dirección de Geografía nuestra, que trabaja en conjunto en muchos otros campos, se tendrán que reunir para definir esos puntos. No es un trabajo técnico de largo plazo, es la voluntad de las partes y de acuerdo a las instrucciones políticas se definirá en cuándo se ejecuta. ¿Va a ser necesario establecer comisiones mixtas para la implementación? Yo no quisiera hablar de comisiones mixtas, es un tema, digamos, de terminología que lo maneja política exterior. Se habló siempre de que no hay que sentarse a negociar nada, porque ya no hay nada que negociar, el fallo solamente hay que ejecutarlo, pero sí hay que establecer equipos técnicos binacionales para poder definir los puntos que ya delimitó la Corte. De acuerdo, congresista. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, si Chile utiliza alguna maniobra dilatoria para demorarse en acatar el fallo, ¿no? ¿Existe la opción, por ejemplo, de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No lo decimos porque Chile tiene un asiento en el Consejo de Seguridad. Entonces, teniendo un asiento en el Consejo de Seguridad, siendo miembro del Consejo de Seguridad, lo que tiene que hacer Chile más bien es hacer prevalecer lo que la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado como fallo. No hacerlo sería desacreditar su propia representación en este Consejo de Seguridad, porque ¿quién nombra a los juristas que nos representan a todos, a todo el mundo, a todos los países en la Corte Internacional de Justicia? Precisamente quien elige a estos juristas internacionales es la Asamblea de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Entonces Chile debe ser bien consciente, y estamos seguros, que no arriesgaría lo que tanto le ha costado conseguir estar sentado en ese Consejo de Seguridad. No, y más aún cuando Chile en el año 1946, si no me equivoco,
ha tenido un jurista dentro de los magistrados de la Corte Internacional. Entonces sabe y es consciente de los efectos que tiene una sentencia de una Corte Internacional. Y por ello yo ratifico las palabras del vicealmirante, quien ha expresado que el fallo, y así lo dicen los documentos oficiales que emite la Corte, en primer lugar es vinculante, inapelable y de aplicación inmediata. Ha hecho bien nuestro presidente en enviar inmediatamente y él directamente monitorear la presencia de los buques de la Marina de Guerra del Perú, que ha hecho un honor y sobre todo la reivindicación del Mar de Grau, más allá del patriotismo que infunde esta acción, simplemente ejercer derecho soberano sobre algo que ya es nuestro. Y esto no es confrontar, esto no es buscar una provocación, porque ya está dentro de nuestro ámbito. La Corte lo ha dispuesto así. Esa acción ha sido pertinente, ha sido latinada. Lo que queda ahora es que los ministerios respectivos, de manera inmediata, por ejemplo, oficialicen la difusión y la publicación del nuevo mapa del Perú, incluida la nueva frontera marítima. Eso es urgente y lo primero que tenemos que hacer. Segundo, ver qué recursos vivos y no vivos tenemos en este área. Decir que hemos perdido los tacneños es una situación de derrotismo que debemos desterrar de la memoria de los tacneños. Los tacneños fuimos los que impulsamos la demanda, los que hicimos la reclamación por las permanentes situaciones de tensión que había, como el caso de la instalación de una caseta en el año 2001 en el Triángulo Terrestre. Los tacneños fuimos los que acudimos y retiramos esa caseta con mucho valor, sin temor, pero con mucha responsabilidad y teniendo pleno conocimiento que estábamos dentro de nuestro territorio. Entonces, lo que queda ahora es sí hacer un proceso de difusión en Tacna de los derechos adquiridos, porque uno pierde donde ha ejercido derecho, donde ha ejercido práctica. En este caso, no. ¿Por qué razón? Y eso también hay que analizarlo. Persisten las protestas de parte de los pescadores artesanales de Arica, porque saben que de una u otra forma, en el área que a partir de las 80 millas ellos ya no tienen derechos, más los tacneños sí. Aquí no es Tumbes, no es Piura, no es Ica, es Tacna, porque ese área, ese ámbito recuperado pertenece a Tacna. Si se genera actividad pesquera en este área, y por concepto del canon, quien se va a ver beneficiado es Tacna. Entonces, desterremos esa idea equivocada de que hemos perdido algo. Al contrario, es cierto, no hemos logrado la expectativa que hubiéramos querido. Eso es verdad. Pero hemos ganado un ámbito marítimo significativo y en el cual definitivamente, si en Chile están habiendo protestas, persisten estas protestas, porque en ese área sí hay riqueza pesquera, sí hay. No serán igual las mismas especies que existen dentro de esas 80 millas que ahora pertenece a Chile, pero sí deben ser otro tipo de especies. Lo han manifestado así los dirigentes de los pescadores artesanales en Arica, en Chile, y saben que hay una pérdida, si no, no tendría explicación lógica de las protestas que existen en la zona. Yo creo que es sí prudente que los ministerios respectivos lo más antes posible tengan las reuniones con nuestros pescadores artesanales, les den la información oficial y también informen sobre la situación en la cual ellos sí pueden discurrir para poder llegar a este área que ahora es soberanía de Perú. La elaboración oficial del mapa final con la nueva delimitación dispuesta por la Corte, ¿es una responsabilidad del Congreso también? No, es de la Cancillería expresamente, es algo que tiene que oficializarlo, no solamente ahora que se avecina el inicio de las labores escolares, para los textos escolares, sino también para todo el sector público en sus documentos de gestión y para todos los peruanos. Esta acción y esta sentencia de la Corte, ¿qué es lo que ha hecho? Y de la manera como el presidente ha conducido el hecho de recibir la sentencia, ¿qué hacen los peruanos? Primero, reafirma la identidad y el orgullo nacional. Eso es lo que tenemos que destacar con este acto. Las acciones que ha hecho desde que ingresaron los buques de la Marina de Guerra a un área de soberanía peruana, el discurso que ha dado ayer en CELAC el presidente de la República,
ha puesto en un lugar expectante al Perú en el escenario internacional. Un país pacifista, un país que es capaz de resolver sus problemas con otro país a través de lo que emana una corte internacional. Yo creo que eso de verdad nos llena de mucho orgullo a los peruanos, nos debe llenar de mucho orgullo para nuevamente revalorar la identidad de la patria, el valor que le damos al sentido del civismo y sobre todo de la identidad, del orgullo nacional. Eso es lo que debemos revalorar con estas acciones, pero sí consideramos que con este hecho también se abre un nuevo escenario y una nueva oportunidad para Tacna y en especial para todas las fronteras. Lo que ha sucedido en Tacna nos permite ahora poner la mirada en las fronteras del país. Tacna, si bien es cierto, tiene ahorita un auge económico, un despegue económico, es por acción de la propia gente. Sí consideramos que el Ejecutivo debe de instaurar inmediatamente una comisión multisectorial y hacerse cargo y responsable de los proyectos más importantes para Tacna, porque lamentablemente, como lo ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, hay una inacción por parte de las autoridades locales y lo que sí sería para concretizarlo en el más corto plazo es que el Ejecutivo tome el mando y ejecute estas obras. De acuerdo. Y don Ernesto, para ir concluyendo con usted, esta nueva etapa, ¿qué implicancia va a tener en las relaciones bilaterales con Chile, ¿no? A ver, yo quisiera terminar lo que había comenzado a plantear anteriormente porque llegó esta llamada telefónica imprevista. Yo quisiera traer sobre la mesa a un tangueño, a Jorge Basadre, que es importante que nos ilumine un poco en el camino. Miren, Basadre nos dice, la historia peruana está escrita por lo que hacemos. Nunca nos ponemos a pensar que a veces más importante es reflexionar sobre lo que no hemos hecho, sobre lo que hemos dejado de hacer. Nos podemos tener páginas íntegras de todas las minucias que hemos hecho, pero muchas veces lo sustantivo, lo importante, se queda en el tintero, porque no reflexionamos, porque no aprendemos y porque no nos tomamos en serio nuestro papel. Tacna y el Perú han vivido 50 años abandonado sobre este tema. Hay un mérito importante en los últimos años. Este grupo que ha trabajado en La Haya ha tenido que galopar contra el viento, ha tenido que luchar contra todo lo que no se hizo durante tantas décadas. Ha sido terrible, yo lo entiendo, pero también tenemos que reconocer que en todo este mar de esfuerzos hay una región que es la gran sacrificada, es Tacna. Querrámoslo o no aceptar, es Tacna. Y entonces eso nos lleva a pensar qué hacer. ¿Por qué? Porque Tacna es un territorio con pocos recursos. Tacna no tiene la agricultura, la poca que había ha sido maltratada por la minería. Tacna no tiene un intenso panorama futuro de inversiones. Lo que tiene que hacer Tacna es un plan de largo aliento, de largo plazo, que efectivamente potencie una de las pirámides fundamentales de desarrollo, la capacidad de su gente. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a sacar agua del desierto. Tiene que aprender a utilizar la mejor tecnología del mundo para que sustituya todo lo que no tiene. Le pegamos ya de la pesca. Ojalá fuera cierto lo que dice la congresista, que tenemos 80 millas mar adentro, especies incontables. Eso no va a ser la gran pesca de arrastre, pero el pescador concreto que está viviendo en las orillas, remontarse 80 millas y regresar sin capacidad de refrigeración, eso es bien difícil. Lo que yo pienso
ahora es el momento de que no solamente participe el Estado, sino tenemos que lograr que Tacna como conjunto participe. Si no, vamos a tener un pisco en el cual la población solamente espera que haga el Estado y ella misma no se moviliza. Necesitamos eso. Y entonces hay que integrar a Tacna. Tacna tiene hoy 3 países ahí reunidos. Por un lado, la vieja población tacneña, por otro lado, los migrantes puneños, y por otro lado, esta ola migratoria reciente que se ha apropiado de todo el comercio con Chile. Esto tenemos que trabajar muy fuerte para integrarlos, para que haya un solo frente común y que se sienta realmente. Pero tenemos una educación que no favorece a eso. Tenemos un tipo de trabajo que no favorece a eso. Entonces, a largo plazo, la integración social de Tacna son temas que están sobre el tapete y que son fundamentales resolver. Mientras no hagamos eso, haremos un listado de obras no coherentes, ganaremos por mayoría de votos, pero no hay un eje que realmente asegure que en los próximos 50 años Tacna se recuperará, Tacna tendrá los primeros pasos para seguir adelante. Muy bien, don Ernesto. Palabras finales, vicealmirante. Sí, bien. Para concluir, ¿cómo va a quedar la comisión consultiva ya conocido el fallo? ¿Va a mantenerse para la etapa de implementación? Fíjese, hoy día hay una reunión en la Cancillería en breves horas. Entiendo que la Canciller seguramente convocará a la comisión consultiva, como era un compromiso de ella antes del fallo, para tomar un mayor conocimiento del contenido total de esta sentencia, que ha sido muy compleja, y si ella considera que algún tema necesita todavía que se le aporte con algunas ideas o comentarios o trabajos, estamos a su disposición, como estamos hace muchos años. Es ya decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo, pero sería pertinente que se mantenga. Depende de la decisión que tome la Canciller. Muy bien, vicealmirante. Congresista, para concluir, ¿cómo ve el futuro las relaciones con Chile, ¿no? Ya en este escenario post-Haya propiamente dicho? Sí, hay algo que yo quiero rescatar que lo ha manifestado don Ernesto Yepes. Es necesario que en Tacna trabajemos en una alternativa diferente para romper la dependencia económica que lamentablemente, bueno, de una u otra manera ha ayudado a salir adelante a Tacna, pero no es bueno tener solamente esa dependencia económica que proviene precisamente de Chile. Lo que sí hay que promover es el desarrollo de la agroindustria. Hay productos bandera en Tacna que necesitan urgente y que hemos estado haciéndole seguimiento y la exigencia para la denominación de origen. Nuestra aceituna de Tacna, el orégano de Tacna, el ají páprica de Tacna, necesita tener la denominación de origen porque no es dable que esto se exporte a Chile y salga con bandera chilena a otros mercados, ¿no? Por otro lado, hay mucho por hacer, pero sí consideramos que el Parlamento debe continuar en su rol vigilante de acompañamiento permanente al Poder Ejecutivo en este tema que es tema de país y articular ahora, no solamente en esta agenda post-Haya por el desarrollo de la frontera de Tacna, sino también por el desarrollo de todas las fronteras del país. Es ahora sí importante, por eso para nosotros es importantísimo que el presidente el día de mañana haya tenido la iniciativa de convocar a esta sesión plenaria. Creo que es un gesto que considera un poder del Estado que ha estado permanentemente siguiendo este proceso durante los 6 años y que gracias también a la subcomisión se ha tenido un trabajo articulado con todas las bancadas que están representadas, con todas las organizaciones políticas que están representadas en el Congreso de la República. Ha sido esta labor, digamos, de vigilancia, porque es un rol de la democracia también que así lo permite, y el Congreso, además de la comisión consultiva que tiene la Cancillería, que tiene a ilustres personajes ahí, de no solamente del ámbito militar, sino diplomático, profesionales de reconocida trayectoria, no hayan dejado solo en este trabajo a la Cancillería. ¿Va a haber algún tipo de reconocimiento al equipo jurídico por parte del Congreso? Bueno, eso lo dejamos a consideración de la mesa directiva, en especial del presidente del Congreso. ¿Y la comisión de seguimiento a la demanda cómo va a quedar? Ya conocido el fallo también. Sí, consideramos que nuestra labor debe continuar, hay mucho por hacer. Una demanda solamente finiquita cuando ésta ya ha logrado aplicarse. Yo creo que desde ese concepto ya tenemos clarísimo que nuestra labor debe de continuar. De acuerdo.
Bien, tenemos que ir terminando. Amigos, muchas gracias por su gentil atención. Solo queda mencionar que se espera precisamente el acatamiento pleno de esta sentencia y mirar hacia adelante, fortalecer las relaciones entre Perú y Chile, dos naciones que van a seguir siendo vecinas, van a seguir siendo hermanas. Solo queda superar ya este capítulo en la historia de ambos. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días.